Precisamente al respecto vamos a hablar con el docente, el profesor Edmundo Lizarzaburu, para que nos detalle, ¿no?, qué recomendaciones, y le habíamos dejado la pregunta planteada, le puede dar al público con respecto a este dinero, cómo invertirlo de repente o no, gastarlo apenas uno lo tenga en la mano. A ver, yo creo que como mencionamos hasta antes del corte, creo que es importante señalar que hay dos tipos de gratificación que se van a recibir. Ajá. La del régimen general y la del régimen REMIPE. Es decir, las empresas que están en régimen general abonan al trabajador un sueldo. Las que están en régimen REMIPE es medio sueldo. ¿Ok? Entonces, haciendo esa aclaración, REMIPE. Lo que vamos a recibir o las que personas van a recibir en julio, ¿no?, es el equivalente casi a un sueldo, ¿no? Y ese dinero tiene que buscar invertirse, ¿no es cierto?, en opciones que le permitan a la persona un bienestar. Entonces, cuando hablamos de eso, podemos pensar en pagar deudas caras, podemos pensar en capacitarnos, podemos pensar en ahorrarlo. Pero yo creo que de los tres, cada acción va a depender de qué esté dispuesto la persona a hacer en su momento. Es decir, si tiene deudas, cancélenlas, por favor, para ordenarse. Claro. Pero creo que lo más importante es, de acá a la fecha de abono, si lo queremos ver así muy sencillo, Que es el 15 de julio. que es hasta el 15 de julio, Ok. lo que las personas deberían hacer es una suerte de un detalle de flujo, es decir, qué gastos tienen, qué gastos no están pudiendo cubrir, ver si ese dinero puede servir para cubrir ese gasto, y que no les vuelva a pasar. El mejor escenario, es algo que me lo comentó un ex jefe mío hace muchos años. Ajá. Él guardaba su gratificación de julio y la gastaba en diciembre. La de julio la gastaba en el siguiente En el diciembre. siguiente. Entonces, es una manera de ir generando un ahorro y ordenarse. Pero hoy en día, bajo la coyuntura en la cual estamos saliendo de una pandemia, de una recesión, de una contracción Exacto. económica, y donde la morosidad del sistema financiero, sobre todo en las cajas, se ha incrementado, yo creo que lo que podría recomendar a las personas es que traten de pagar las deudas caras, ordenar su flujo financiero, ser más propensos a instrumentos financieros de los bancos. ¿Qué ocurre? A ver. Si yo pago mis deudas y me ordeno, en 2 o 3 meses el banco va a ver, o la entidad financiera va a ver, que me he ordenado. Entonces yo podría acceder a un préstamo que me permita consolidar deudas y reducir gasto financiero. Entonces ahí hay una opción de un ahorro, porque ya no voy a pagar ese interés. Otra alternativa que se recomienda mucho ¿Cuál es sería? invertir en capacitaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno mejora su empleabilidad adquiriendo nuevas habilidades, puede acceder a un mejor puesto en el trabajo o diversificar sus fuentes de ingreso y acceder a algunos trabajos temporales los sábados o los domingos. Capacitaciones se habla pues de cursos, talleres, diplomados, maestrías, por ahí, que puedan invertirse en eso. Correcto. La idea es tratar de llevar, según en algún momento leí, hasta 20 horas, aparte de 15 a 20 horas es lo ideal, porque eso de alguna manera uno puede ponerlo como una especialización o un diplomado o un curso de capacitación especializado en. Pero lo importante es pensar primero en los gastos que estoy excediéndome, ordenarme. Segundo, ver de abaratar, ¿no es cierto?, los intereses que estoy pagando por préstamos caros. Es decir, que mis ingresos superen a mis egresos. El siguiente punto va a ser, si es que yo generé un potencial ahorro, tratar de hacerlo recurrente, es decir, que julio pueda servir para que el ciudadano, las personas, puedan acceder, ¿no?, a un ahorro y luego a una inversión. Claro, ¿en qué momento justamente eso, no? ¿En qué momento uno ya puede decir, ¿sabes qué? Esta platita la puedo invertir en tal negocio, en tal emprendimiento, quizás. ¿En qué momento uno puede decidir eso? A ver, es una pregunta muy interesante porque va a depender de cómo se sienta la persona, y eso es un tema muy particular y depende del perfil de la persona. Yo puedo iniciar un negocio con 500.000 soles, empiezo a comprar por internet, creo una tienda virtual, ¿no es cierto? Pero si yo no doy seguimiento, ese emprendimiento se convierte en un cachuelo, y un cachuelo no es un emprendimiento, es un componente muy importante, ¿ok? Porque además ese emprendimiento tiene que ser formal, hay que pagar impuestos, hay que generar boletas, facturas, entonces hay que darle todo un matiz, por eso existe el régimen REMIPE. La otra alternativa
es que la persona ahorre. Hoy en día todavía estamos a tasas altas, producto de lo que pasó a nivel mundial, subida de la inflación. Y sería interesante que las personas ahorren 500, 1000, 1500 y cuando tengan una masa de 3000 soles, 4000 soles, empiecen a diversificar ese ahorro. Por ejemplo, fondo mutuo, por ejemplo, seguro de vida con ahorro, que es un instrumento que las compañías de seguro ofrecen y es muy potente. Porque y ahora está aumentando. Y no solamente está aumentando, sino además está con una rentabilidad muy interesante y te da un plus, ¿no? O sea, ahorras y si Dios no quiera te pasa algo, tu familia queda cubierta con un pequeño ahorro, un pequeño dinero. Y lo otro es capacitación. Pero sí es importante resaltar que la gratificación la van a recibir los que están en planilla, es decir, la economía formal. ¿Okay? Lamentablemente, los que reciben o los que cobran por recibo por honorarios no reciben gratificación, igual están en la economía formal. Pero no lo reciben. Pero no lo reciben porque ellos dan el servicio y lo reciben ¿no? según el TDR, según la modalidad de pago, los términos de referencia. ¿Y ¿no? quiénes están dentro del REMIP, ¿no? que usted indica? En el REMIP está la economía formal, pero los negocios chiquitos unipersonales, los negocios que facturan menos aproximadamente de 1 millón de soles. Es decir, pequeñas bodegas, pequeños comercios, en los cuales este régimen beneficia porque no tienen que pagar tanto IGB o tanta renta. ¿no? Hay todo un beneficio, además incluye menos vacaciones. Es todo un régimen especial para que los negocios que nacen como cachuelos conviertan en emprendimiento y de emprendimiento terminen siendo un negocio que sea sostenible. Y los que están dentro de este, REMIP, ¿cuánto es lo que reciben? La mitad de su sueldo. Si ganan 2.000 soles, 1.000 soles aproximadamente. Entiendo. Entonces, pero a ver, volvemos al punto importante. Ajá. Tenemos que acostumbrarnos a que la gratificación de julio y de diciembre no es parte de nuestro flujo recurrente. Es decir, yo voy gastando en abril, mayo, junio, porque sé que en julio recibo. Entonces, eso es lo que hay que cortarlo y que lamentablemente ha venido arrastrándose ya hace muchos años. Claro, plantear eso hoy en día es muy complicado porque estamos todavía en una recesión. Los precios han subido un 15, 20, 25%. Si uno suma la inflación acumulada, ve eso. Entonces las personas lo que necesitan ahora es recibir antes del 15, pagar deudas, ¿no es cierto? Ordenarse, porque luego viene diciembre, viene Navidad. Entonces, y es un tema muy importante que hay que buscar ordenarse una adecuada cultura financiera. Por supuesto. Y además, aquellas personas que de repente pues ya tienen todo ordenado, han pagado ya sus deudas y obtienen esta gratificación, ¿usted qué recomienda el porcentaje de la gratificación que pueda ahorrarse? ¿Cuál sería? A ver, ese escenario, según algunas encuestas, es aproximadamente del 1 o 1,5% de la población. Entonces, para ese sector en particular, va a depender si son tomadores de riesgo o no les gusta el riesgo. Entonces, yo les recomendaría que esa gratificación puedan invertirla probablemente en la bolsa, ¿no es cierto?, en instrumentos que tienen un potencial alta rentabilidad, pero tienen alto riesgo. ¿no? Ha salido una nota, creo, donde indica que se ha aumentado de manera significativa el número de personas que van a la bolsa. Lo otro es ir al mercado de los fondos mutuos, que está muy interesante. También hay mercados alternativos donde uno puede ir a entidades que, si bien es cierto, no son supervisadas, pero pertenecen a grupos económicos que son supervisados y que de alguna manera les permiten invertir en instrumentos como factoring o compra de facturas o en algunos proyectos inmobiliarios a largo plazo, a 1, 3 o 5 años. Entonces, para ese grupo en particular, yo sí le recomendaría primero que vea cuál es su perfil de riesgo, ¿no? Invierte y diversifique, pero a ese grupo en particular le pediría que dentro de su organización enseñe, genere valor. ¿Por qué? Porque la cultura financiera hay que interiorizarla. Y lo que estamos viviendo ahora es porque en los últimos 10 años nadie se ha enfocado en una adecuada cultura financiera. Nos liberaron el CTS, nos liberaron la AFP. Entonces, al final, nuestro flujo de ingresos se acostumbró a en mayo recibir tu sueldo más un poquito más, en julio, en noviembre. Y al final no estamos dejando nada para el futuro. No estamos dejando, primero, para el desempleo y, como tú bien has dicho, para la pensión para el futuro, que es un tema muy importante. Entonces, sí es fundamental
tratar de que ese dinero sea utilizado de la mejor manera, considerando que es su dinero. Por supuesto, muchas gracias No, gracias al a ti por la profesor invitación. Edmundo Lizarzaburu, docente de Administración y Finanzas de la Universidad de San, quien ha estado con nosotros en Conexión Tu Vuelta a Casa, bien informado, bien informada. Ya lo sabe, por favor, no se aloquen con el dinerito que van a recibir en julio, por favor, inviértalo si se puede, o si no, también paguen deudas, que es lo más importante también. Y si por ahí les sobra algo, pues ahórrenlo, ¿no? Para el futuro, porque realmente uno tiene que pensar para adelante. Bien.